Mi mujer y yo habíamos conducido por esta carretera miles de veces en los 10 años que llevamos casados. De hecho, fue el lugar donde tuvimos nuestra primera cita, y nos encanta conducir por ella los domingos y sentir nostalgia. A pesar de las veces que hemos recorrido esta larga y sinuosa ruta, el peaje siempre me sorprende. Suena raro decir que tu primera cita fue un viaje en auto, pero creo que fue muy bonito. Soy fotógrafo desde que tenía 19 años, y a menudo hago bodas y fotos de familia para gente de la zona. Tengo un ojo fantástico para las locaciones, y mis fotos han aparecido no solo en los salones de las casas, sino también en revistas que muestran la belleza del norte de Georgia y las Carolinas. Los Apalaches han sido mi hogar desde que nací, y sé cómo resaltar su belleza en mis fotos. Tenía 22 años, y me dirigía a una boda cuando vi un auto a un lado de la carretera. Una mujer joven estaba sentada en el capó, agitando las manos y preguntándome si podía parar. Bajé la ventanilla para ver cómo podía ayudar, y aún hoy recuerdo su mirada de alivio. Me dijo que su auto se había averiado y me preguntaba si podía ayudarla. No soy mecánico, y mis conocimientos sobre autos se resumen en un cambio de aceite, así que me ofrecía llevarla a la boda a la que yo asistía, para que pudiera llamar a una grúa. Aceptó y acabó pasando el rato conmigo durante toda la boda. La grúa tardó unas 3 horas en llegar, y yo era la única persona que ella conocía, así que estuvimos hablando entre sesión y sesión de fotos. Le llevé algo de comida y nos sentamos a charlar mientras yo hacía fotos indiscretas. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común, así que la llevé a casa y la invité a cenar conmigo esa misma semana. No fue una cita de verdad, pero significó algo para nosotros, y siempre la hemos considerado nuestra primera cita. Incluso volvimos en nuestro primer aniversario, y pusimos un marcador donde su auto se había averiado. Puede que sea un poco macabro, pero pusimos allí una corona para conmemorar donde había muerto su auto, el día que nos conocimos. Aún la conservamos y a veces nos detenemos en ella para recordar cómo nos conocimos. El lugar donde murió su auto está a unos 3 kilómetros del peaje. El peaje es una rareza. Es un peaje cualquiera en medio del bosque. Pones 50 céntimos en la cesta, la cabina nunca está atendida, y sigues tu camino. No tengo ni idea de quién sale a recoger el dinero. No creo que se gane mucho dinero aquí, pero probablemente sea el negocio de algún político para cuando lo echen del cargo. Siempre guardamos cambio en el auto para una ocasión así, no nos importa pagar un peaje para ver la carretera que inició nuestra vida feliz. Hoy, no pude encontrar 50 céntimos en el portavasos. Ha sido una semana ajetreada. Acabábamos de pagar el anticipo de una nueva casa, mi mujer acababa de empezar un nuevo trabajo, y yo acababa de terminar el rodaje de una gran boda, que había pagado con creces el anticipo de la casa, pero que nos había dejado un poco justos de dinero. Habíamos vaciado el bote de cambio que teníamos en el portavasos, algo que nos serviría hasta el día de pago, y nos habíamos olvidado de devolver algo de cambio para pagar el peaje. El trayecto fue como nuestra cita de este fin de semana. Llevábamos un picnic en el asiento trasero, e íbamos a ir al lago donde se había celebrado la boda aquel día tan lejano. A veces íbamos al lago a nadar o simplemente a disfrutar de una tarde tranquila. ¿Qué pasa?, preguntó Carol. Saqué unas monedas de entre los asientos y sopesé el patético montoncito de monedas. 2 monedas de 10 centavos y una de 5 centavos era todo lo que había conseguido encontrar debajo de los asientos. El brazo colgaba estoicamente al otro lado de la carretera, poco más que una sugerencia de madera que una barrera real. Había pensado muchas veces que probablemente podría atravesarlo y acabar con el insípido peaje, pero esas cosas eran demasiado rebeldes para mí. Le pregunté si traía cambio, dudando de que lo tuviera pero queriendo asegurarme. No, dijo, mirando en su bolso, y dejó caer otros 5 centavos sobre mi palma. Eso está un poco mejor, pero no llega a 50 céntimos. Saca un poco de la taza del cambio. Sacudí la taza, recordándole que la habíamos cambiado hace poco. Parecía pensativa. ¿Qué hacemos? Pensé en darme la vuelta y olvidarme de todo, pero de repente surgió una nueva idea. Me detuve en el arcén de la carretera, y el auto protestó tanto como mi mujer. Estaba seguro de que las ruedas del auto se atascarían en cualquier momento. El arcén de la carretera es de césped, y esperaba que mis neumáticos no se atascaran, al maniobrar alrededor de la barricada. Tendría que explicar tímidamente a algún policía cómo me había quedado atascado. Pero, para mi sorpresa, rodeé la barrera con facilidad. Me reí, y me pregunté por qué no lo había hecho antes. ¿Qué haces?, preguntó mi mujer, medio riendo pero atónita. Le hemos dado a esta cosa 50 céntimos montones de veces. Creo que puede darnos un pase por esta vez. Ambos nos reímos mientras nos alejábamos de la solitaria caseta de peaje, pero creo que incluso entonces sentí una ligera punzada en la nuca. Lo recordaría más tarde, y me daría cuenta de que me habían avisado.
Condujimos por la carretera de siempre, disfrutando de la naturaleza y riéndonos de nuestro atrevimiento. Los árboles ardían con los primeros naranjas del otoño y los verdes profundos y sanos. El cielo era de un perfecto azul huevo de petirrojo, y supe que el lago estaría maravilloso hoy. Podríamos contemplar la puesta de sol, encender una hoguera antes de volver a casa y acurrucarnos en la cama al final de un día perfecto. Era un buen plan, pero alguien tenía otro diferente. Mientras conducíamos, mi mujer observaba las hojas con interés. Mi mujer es una observadora no oficial de hojas, aunque nunca lo admitiría, y en nuestra casa hay muchas fotos de follaje hermoso. Mientras conducía, la carretera serpenteaba hacia adelante, vi que levantaba la cabeza de la ventanilla del auto, y entrecerraba los ojos para contemplar los colores que pasaban. «John», preguntó, sonando perpleja. «Parece que hay algo raro en los árboles». Miré los árboles, los naranjas, rojos y verdes me parecían completamente naturales, y se lo dije. «Es como ver los árboles por televisión. Parecen un poco brillantes. No sé cómo describirlo. Se ven un poco raros». Le quité importancia, pensando que tal vez estaba viendo cosas. Había sido una semana larga. Habíamos pasado por una época bastante estresante, y eso bastaba para poner nervioso a cualquiera. Ella seguía observando los árboles, pero yo había vuelto a poner los ojos en la carretera, deseando llegar. Habíamos conducido unos 30 minutos cuando tuve que reducir la velocidad. En la carretera, blanca y marrón con un brillante brazo de roble, estaba la caseta de peaje. Me detuve y miré a mi alrededor, pensando que alguien podría estar jugándonos una pequeña broma, pero no había nadie. El peaje tenía el mismo aspecto que antes. Simulaba vetas de madera, y las paredes estaban pintadas de un marrón oscuro y un blanco cremoso. El brazo era de roble sintético con un acabado brillante. Era exactamente igual que el peaje, pero no podía ser. ¿Pusieron otro peaje?, preguntó mi mujer, sonriente pero claramente confusa. Yo me reí. Se estaban volviendo muy codiciosos. También rodeé y lo vi desaparecer por el retrovisor mientras avanzábamos por la carretera. Mi mujer seguía mirando embelesada los árboles mientras pasábamos, su atención se volvía enfermiza. Cuando me pidió que echara un vistazo, vi los rojos, naranjas y verdes de siempre, pero había algo que no encajaba. ¿Se habían vuelto aún más vibrantes? El follaje parecía artificial, casi de neón, y me golpeaba los ojos al verlo pasar. «No hay forma de que me digas que eso es solo mi imaginación». No le contesté. Solo quería llegar al lago, para que pudiéramos hacer nuestro picnic, y todo esto volviera a ser normal. Esto era raro, pero solo era un fenómeno extraño. Llegaríamos al lago y todo estaría bien. Cuando volviéramos el próximo fin de semana, o el siguiente, todo volvería a ser como antes. Aumenté un poco la velocidad, deseando pasar aquellos extraños árboles, y adentrarme en los profundos bosques que sabía que se avecinaban. Habíamos conducido otra media hora, cuando mis frenos chirriaron contra el pavimento. Parpadeé. No podía ser. Llevaba 10 años conduciendo por esa carretera, y siempre había un solo peaje. Mi mujer también pareció sobresaltarse, inclinándose hacia adelante para mirar incrédula la pequeña cabina. Era exactamente igual que las otras dos, pero eso era imposible. Habíamos pasado por delante 2 veces, y yo estaba seguro de que aquí solo había un peaje. No había razón para pensar que un segundo peaje supondría alguna diferencia, había muy poco tráfico por aquí. ¿Qué demonios?, preguntó mi mujer, y cuando esta vez tiré el brazo, fue un poco más agresivamente de lo que había pretendido. Quizá. Empezó haciendo una pausa porque parecía un poco nerviosa. Quizá deberíamos pagar el peaje. No dije nada. Esta vez estaba demasiado enfadado como para notar la punzada en la nuca. Malditos avariciosos. ¿No se habían llenado los bolsillos lo suficiente con un peaje, así que habían añadido 2 más? Era increíble. Tenía sentido del humor con el primero, pero si creían que iban a cobrarme otro peaje. Cariño. Se lo tenían merecido. Iba a escribir a mi congresista, a mi senador y al maldito presidente si pensaban que podían. John. Estafar a la gente de esta manera. ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con las bellezas locales? ¿Qué diablos pasó con traer a la gente para que pudieran? John. Pisé el freno, y me giré para gritarle a mi mujer, que miraba por la ventanilla. Normalmente, ella me habría reprendido por gritarle, no creo que le hubiera gritado más de un par de veces en todo nuestro matrimonio, pero estaba demasiado conmocionada para darse cuenta. Miraba por la ventana, los árboles con hojas extrañas y señalaba con un dedo tembloroso. Mira. Tartamudeó, y me volví para ver que balbuceaba. Las hojas seguían brillando con una intensidad desgarradora, pero esta vez también se estaban derritiendo de los árboles. Y no se caían de forma normal,
sino como la pintura húmeda que gotea de un objeto sobresaturado. Podía ver cómo caían al suelo, cómo se encharcaban en la hierba y cómo el verde césped se convertía en arte. Puse los ojos hacia adelante, acelerando el motor mientras intentaba llegar lo más rápido posible a lo que sabía que tenía enfrente. El peaje volvió a aparecer, pero esta vez no me detuve. ¿Qué estás haciendo?, dijo mi mujer, poniéndose nerviosa al ver que no reducía la velocidad. Aceleré el motor y llegué a las 70 revoluciones en la recta. Para, no lo hagas. El motor gruñó cuando lo puse a 80. John, gritó mi mujer, pero era demasiado tarde. Choqué contra el brazo de madera, y me reí maníacamente mientras los trozos de madera caían en cascada del capó y volaban a ambos lados. Aquel día había cometido muchos errores, pero dañar la cabina era el peor. Mi mujer lloró cuando chocamos contra el brazo, pero una mirada mía la redujo al silencio. La miré e inmediatamente me arrepentí de lo que había hecho. Quité el pie del acelerador y el auto se detuvo lentamente, en medio de la carretera de 2 carriles. Había dañado una propiedad estatal. Estaba seguro de que había algún tipo de cámara en la caseta, y sería bastante fácil verme embistiendo el brazo. Pensé en volver a la caseta y ver si había algún número al que pudiera llamar para informar del incidente, pero finalmente decidí seguir adelante para llegar al lago antes de que oscureciera. Mientras conducía, me di cuenta de que mi mujer había estado callada todo el tiempo. Me volví para decirle que lo sentía, para disculparme por haberme vuelto loco por esto, pero no me prestaba atención en absoluto. Estaba mirando el paisaje. Siento todo esto. Dejé que todo me afectara. Siento haber gritado, siento haber actuado como un psicópata. Los árboles están mal, John. Su voz sonaba al borde de la histeria. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, girando el cuello. Están todos muertos, John. Giré a la derecha, queriendo ver de qué hablaba, pero cuando vi los árboles, no supe por qué había tardado tanto en verlos. Los árboles, antes tan vibrantes y coloridos, estaban ahora enfermizos y desolados. Los colores vibrantes les habían desaparecido y las hojas colgaban de los árboles sin fuerza, mientras su corteza estaba pálida y descascarillada. Y no solo los árboles. El cielo parecía amarillo y enfermo. No tenía sentido. ¿Qué demonios estaba pasando? El camino no era como solía ser. No se parecía en nada a como había sido la primera vez que vimos el peaje. Volví a poner el pie en el acelerador y seguimos rodando hacia nuestro destino. Cuanto más conducíamos, más raro se volvía. Cuanto más conducía, más esperaba encontrarme de nuevo con aquel peaje. Cuanto más conducía y no encontraba la destartalada cabina, más paranoico me volvía. El mundo exterior no ayudaba mucho. El cielo se iba oscureciendo a medida que conducíamos. Las hojas de los árboles empezaron a caer a montones. Las ramas eran esqueléticas, la corteza se desmoronaba de los largos y frágiles miembros, y cuanto más viajábamos, más desecados se volvían los árboles. Ya deberíamos haber llegado al bosque profundo. Ya deberíamos haber llegado al lago. Deberíamos haber visto otro auto, o un ciervo, o algo. Mi mujer dejó de mirar por la ventanilla, y yo no dejaba de mirarla para asegurarme de que estaba bien. Se quedó sentada en el asiento, frotándose los hombros mientras intentaba ignorar lo que pasaba afuera. Debería haberme preocupado por ella, y debería haberme detenido para asegurarme de que estaba bien, pero yo también me sentía al borde del colapso mental. Nunca llegamos a nuestro destino, por poco que hubiera querido salir si lo hubiéramos hecho. Cuando el sol empezó a ponerse, me di cuenta de lo peor que podía pasar. Le hablé, sin estar seguro de cuánto tiempo había pasado desde que uno de nosotros había hablado. Me parecieron días, semanas, pero mi mente se oponía a esas ideas. Estábamos un poco perdidos. Un poco perdidos en una carretera por la que habíamos pasado tantas veces, que podríamos haber marcado los puntos kilométricos. No estaba seguro de lo que estaba pasando aquí, pero estaba seguro de que saldríamos bien. No deberíamos haber conducido alrededor. ¿Por qué?, pregunté, confundido por su respuesta. No deberíamos haber dañado el peaje, dijo, volviéndose hacia mí, con cara de miedo. Deberíamos haber pagado el peaje. Ahora está loco y puede que nunca nos deje salir de esta carretera. Eso no tiene sentido, le dije, pero me faltó convicción. Había estado aquí de noche antes, volviendo a casa después de un día en el lago, pero nunca lo había visto tan oscuro. Los árboles ya no parecían los viejos pinos que tanto me gustaban. Los árboles que podía ver con los faros parecían más bien arces de los que emanaba una savia espesa y oscura. Si los miraba demasiado tiempo, algunos incluso parecían tener caras. Siempre apartaba la vista cuando me daba cuenta, temeroso de encontrarme con su mirada, pero a veces sentía que me devolvían la mirada, desafiándome a encontrarme con sus ojos. Por mucho que quisiera decirle que estaba equivocada, no podía discutir que parecíamos atrapados, y todo empezó después de pasar por el peaje. Rápido.
Le dije, rebusca debajo de los asientos a ver si encuentras otros 20 céntimos. Ella me miró incrédula. ¿Qué? 20 céntimos, casi le gruñó, así, si volvemos a ver ese peaje, podremos pagarlo y salir de aquí. Se movía lentamente, como alguien en un sueño. Empezó a buscar cambio debajo de los asientos, y mientras buscaba, yo seguía conduciendo. Empezaba a creer que había algo fuera de lo normal, y cuanto más avanzábamos, más creía que nos seguían. La luna colgaba por encima de nosotros, una luna amarilla brillante como el dibujo de Halloween de un niño, y por ese rayo amarillo, pude ver cosas corriendo por el bosque. Corrían como perros grandes, con el cuerpo extrañamente alargado y las patas gruesas y largas. Solo pude echarles un vistazo rápido, pero ese vistazo fue suficiente. Creo que veo una moneda en el carril del asiento, pero no puedo alcanzarla. ¿Puedes parar para que pueda agarrarla? Apreté los dientes, pero con una moneda llegaríamos seguro. Me detuve despacio, con las luces encendidas en el bosque, y le dije que se diera prisa. Mi mujer salió del auto y se agachó junto a él, para meter la mano por debajo del asiento. Miré nervioso a mi alrededor, observando el bosque en busca de señales de las criaturas. Mi mujer decía que casi lo tenía, pero que se le escapaba de las manos. Le gruñí que se diera prisa, y cuando volví la vista hacia la línea de árboles, vi uno. Era como un puma, al que hubieran bañado en alquitrán. Imaginé que podía ver los faros reflejarse en su boca sonriente, llena de dientes afilados como cuchillas, y sus garras chasqueaban impacientes en el borde del pavimento. Carol. Susurré sin apartar los ojos de la criatura. Casi lo tengo. Gruñó entre dientes. La criatura no parecía tener ojos, pero su cabeza se giró amenazadoramente hacia el auto mientras Carol hablaba. Cuando agarró la moneda, me agaché y la jalé por el cuello de la camiseta para subirla al auto. Mi mujer no es grande, quizá mida 1,5 metros, pero no habría importado que fuera un gigante en ese momento. Volví a meterla en el auto y pisé el acelerador mientras su puerta se cerraba de golpe, y volvimos a la carretera. Si hubiera dudado un instante, probablemente ambos estaríamos muertos. Así las cosas, le di en un lado de la cabeza en vez de en el costado. El pecho de la criatura se habría hundido en la parte delantera de mi auto, pero su cabeza dio un fuerte latigazo hacia un lado, al romper uno de los faros. Apenas me di cuenta de las otras criaturas que nos perseguían, mientras volábamos por la carretera a más de 100 kilómetros por hora. Conducía muy rápido, pero podía ver a esa jauría de pesadilla justo detrás de nosotros. Las luces traseras iluminaban infernalmente sus rostros quitinosos, y tomé las curvas cerradas con una precisión de chirrido de ruedas. No soy un piloto, pero la visión de esas criaturas detrás de mí fue suficiente para empujarme a seguir adelante. Si me alcanzaban, ambos estaríamos muertos. Si me estrellaba, ambos estaríamos muertos. Parecía que de cualquier manera, nuestras opciones eran limitadas. Nos siguieron durante un buen rato, demasiado para animales de ese tamaño. Yo conducía a más de 100 la mayor parte del tiempo, pero ellos mantenían el ritmo tan fácilmente como si fuéramos a 20. Los adelantaba, pero más de una vez sentí que chocaban contra el parachoques trasero. Parecían decididos a sacarme de la carretera, pero no conseguían golpearlo bastante fuerte como para conseguirlo. Mi mujer se estremecía cada vez que nos golpeaban, y yo apenas podía mantenerme en la carretera después de cada colisión. Al cabo de un tiempo indeterminado, miré por el retrovisor y vi que estábamos solos de nuevo. Unos minutos más tarde, volví a ver el peaje, pero no el que estaba acostumbrado a ver. Este peaje era negro, los paneles parecían la piel de aquellas criaturas y el brazo parecía un tronco de árbol sin procesar. No lo dudé. Dejé caer el dinero en la cesta, susurrando lo siento, mientras el brazo se deslizaba hacia arriba para permitirnos el paso. Atravesamos, y fue como cruzar una especie de barrera hacia otro mundo. Mi abuela se había criado en Irlanda, y a veces me contaba historias de personas que cruzaban la barrera entre su mundo y el reino de las hadas. La abuela siempre decía que la gente podía cruzar al reino de las hadas sin darse cuenta. Fue como pasar por debajo de la cascada más fría que pudiera imaginar. Llegamos a casa sin incidentes, pero lo más extraño, fue que recibimos mensajes de voz de nuestros amigos, de un cliente e incluso del nuevo trabajo de mi mujer, preguntando dónde estábamos, y por qué nos habíamos ausentado tanto tiempo. Parece que, aunque salimos justo después de comer el domingo, no volvimos hasta el martes por la noche. El auto sigue dañado, así que sé que no nos lo imaginábamos. No sé qué demonios nos ha pasado, pero sé que a partir de ahora guardaré dinero en el portavasos. Tanto si decidimos volver a tomar ese camino como si no, siempre tendré dinero para pagar los peajes que puedan aparecer en mi vida. Nunca se sabe a dónde pueden llevarte si no sigues las reglas del juego.